Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento, comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los guardianes. Bienvenidos a compartir un nuevo programa. Noche de miércoles en la provincia de Tucumán, una noche lluviosa. Hoy estamos transmitiendo a través del Face, les cuento, para la gente, para los amigos que están acompañándonos como siempre y que por ahí les gusta o no tienen otra posibilidad de seguir la transmisión que no sea a través de las redes sociales. Bueno, aprovechen, ahí estamos en el Face, van a poder compartir el programa también a través de este soporte, ¿no? Muchas gracias a toda la gente que ya nos está escribiendo, a los amigos que nos siguen, que han mandado sus mensajes. Aprovecho para darles el número para que puedan escribir ahora, aquellos que quieran mandar WhatsApp. El número es 155
95 17 45. Ahí pueden mandar ya los mensajes. Aprovechen y manden los saludos ahora. Vamos a compartir alguno de ellos. Sé que hay amigos que, bueno, nos siguen siempre y están ahí del otro lado, como Sergio Quinteros, como Calu Ponce. Bueno, hay gente ahí que se va sumando, ¿no? Así que gracias a todos ellos. Mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción del programa, con la producción de Adriana Córdoba y Radio Contacto, hacemos la noche de terror para vos. No estamos solos. Mucha gente jura, asegura haber visto o sentido la presencia de algún espíritu o haber sido testigo de algún hecho paranormal. Una sombra extraña dentro de nuestra habitación o quizás en algún camino solitario. Allí, cuando vas a pescar o cuando de pronto viajas por una ruta solitaria, cuando sin querer la noche llega cuando no la esperabas en algún lugar alejado y solitario, en algún camino. ¿Quién de nosotros no escuchó alguna vez voces raras, susurros quizás, gritos, una risa, y tuviste la sensación de que aquello se trataba de algo paranormal? Ese frío que llega de repente y sin causa alguna. Cuando sentimos que no estamos solos. Que hay algo más. Que hay alguien más. Queremos creer que todo eso es parte de nuestra imaginación muchas veces, pero pocas veces logramos convencernos de ello. Porque desde el principio de los tiempos sabemos que existe el bien y que también existe el mal. De chicos nos contaron historias de espíritus, de mujeres que caminaban por el cementerio, la ruta, historias de duendes, el familiar, aparecidos. Todos tenemos algún familiar, todos tenemos algún amigo, todos tenemos alguien que le ha ocurrido algo y que lo cuenta siempre. En aquellas reuniones en familia, entre amigos, en algún viaje. Aquellas historias que escuchamos desde chicos y que aún hoy nos asustan. La oscuridad profunda, el silencio, la soledad, una casa abandonada. Esas historias que nos asombran, nos asustan, que nos conmueven, son las que vamos a compartir esta noche, como lo hacemos siempre en la noche de terror. ¿Cómo estás, guardián? Quiero compartir con vos, con la audiencia, con los guardianes, este relato que fue transmitido por mi abuelo en la familia. Por supuesto que tiene muchos años, pero no deja de asombrarme, como ha sucedido también con mis hermanos, mi padre y otros integrantes de la familia, ¿no? Mi abuelo, que vivía en el campo, en la zona de Monteros, pero no en la ciudad, cuenta que una noche en la que, en esos días de la zafra, años y años atrás, él había sido invitado al festejo de el cumpleaños de un señor que vivía muy cerca de la casa de ellos, un hombre muy viejito, y decidió ir a este festejo. Según él relata, como para ponernos en situación, el lugar del que cuenta es pleno campo
en medio de la noche cerrada, oscura, un camino polvoriento, un camino vecinal, unos pocos alambrados y cañaverales, y donde no, pequeños montes. Entre su casa y la casa a la que debía concurrir para los festejos de este señor, habían aproximadamente unos 3 kilómetros. Era un camino que él conocía perfectamente, que no le daba miedo, no le daba miedo. Era un camino que él había transitado miles de veces, de día, durante la siesta, a la noche, en todo momento. Había escuchado, es cierto, de muchas historias, según él mismo relata, ¿no? Pero nunca le había ocurrido personalmente a él algo relacionado con lo paranormal, más allá de simplemente escuchar sonidos, los aullidos de los perros, alguna risa. Cuando salió hacia el cumpleaños eran aproximadamente las 9 de la noche. Fue en su caballo, llegó a la fiesta, donde se quedó a compartir con toda la familia, muy amigos de ellos. Incluso algún tipo de parentesco lejano también había entre ellos. Transcurrió toda la noche y pasadas las 2 de la mañana decidió volver a su casa. Al día siguiente había que seguir trabajando. La zafra estaba a pleno y eran los momentos en los que más se trabajaba, ¿sí? Decidió volver a casa luego de saludar a todo el mundo. Tomó su caballo y encaró por ese camino, al que él conocía muy bien. Iba con el caballo muy despacio, al paso, según él nos cuenta, cuando de pronto, aproximadamente a unos 50 metros o un poco más adelante de donde él venía, alcanza a ver como una pequeña fogata a la orilla del camino. Le pareció extraño. Nadie hace fuego y lo deja encendido en el campo durante la noche, y mucho menos cuando se está realizando la zafra, porque la maloja arde fácilmente. Entonces esto le pareció extraño. Pensó en algunas posibilidades en ese momento en su cabeza, como la de que quizás alguno de esos trabajadores que venían muy temprano por la mañana, a las 5 de la mañana, algunos de ellos o antes ya estaban allí, se había quedado y para acompañarse un poquito esa noche un tanto fresca, no fría, había encendido este pequeño fuego, ¿no? Al ir acercándose al lugar, se convenció mucho más de esa posibilidad, porque él asegura que vio al costado del fuego, de espaldas a lo que sería el cañaveral, a una persona, la silueta de una persona. Cuando iba acercándose, lo miró para ver si era alguien a quien él conocía y lo saludó. Buenas noches, amigo. Dice que esta persona comenzó a reírse con una voz muy gruesa, como la de una persona muy grande. Por momentos tosía. A él le pareció extraño. Todo esto en cuestión de unos segundos entre el saludo y el momento en el que él levanta el brazo. Esta persona, esta aparición que estaba allí, levanta el brazo como un ademán, y el caballo
se para en ese momento en dos patas y lo tira a él al piso. Dice que él vio cómo el caballo corría muy, pero muy rápidamente, alejándose del lugar, y él en el piso sin comprender todavía lo que estaba pasando. Cuando va levantándose, contempla que aquella pequeña fogata que estaba a un par de metros de él se enciende como un gran fuego. Y ve iluminado por esa fogata el rostro de esta persona que, según él dice, se trataba de un demonio. Describe el rostro de esta aparición con ojos grandes y muy negros, profundamente negros. Los dientes como en punta. Y él dice un dato que me sorprendió, me asustó. Es que cuando abría la boca había una profunda oscuridad en él. Una visión realmente tenebrosa. Y aquella aparición solamente se reía. Cuando él se levantó e intentó caminar para alejarse del lugar, tratando de darle la espalda a esta aparición, siente que algo golpea sus piernas. Él dice, lo describe esto, lo primero que sintió, pero luego lo vio, como si le hubieran pegado como un latigazo en las piernas, pero con algo pesado. Cuando él mira hacia abajo, dice que ve una víbora muy grande que se enrosca en sus piernas. El desesperado trata de soltarse, pero no puede. Y cae al piso de rodillas y trataba él de todas maneras, de todas formas, trataba de alejarse, de soltarse, pero no podía. Era imposible. Aquella víbora que enredaba sus pies era muy fuerte. Estando en el piso, comenzó a sentir que lo golpeaban y nunca comprendió por qué. Si bien es cierto que él, mi abuelo, era creyente, no era muy practicante, pero no se trataba de una mala persona. No era alguien que debiera pagar algunas situaciones particulares. Con 20 años, 21 años, apenas era muy, muy joven, solamente trabajaba. Por aquel momento ni siquiera había conocido a mi abuela y no comprendía por qué sucedía aquello. Mientras lo golpeaban, el asustado trataba de rodillas de alejarse, de caminar, pero escuchaba la risa de aquella aparición. Y en un momento una voz gutural que le dice: si quiero te llevo conmigo. Es aquello algo que le quedó grabado, y grabado a fuego en sus oídos. Algo que no se olvidó nunca. Pero no solo de esa frase, sino de esa voz. Mi abuelo contaba que incluso él, al relatar esta historia, cuando contaba esto, escuchaba nuevamente aquella voz y temblaba de miedo. Mi abuelo cayó boca arriba en el camino y en ese momento de mirar al cielo se acordó de Dios e hizo lo poco que sabía, ¿no? Se persinó 3 veces y le pidió a la Virgen que lo protegiera. Y comenzó a rezar el Ave María, que era algo de lo poco que él conocía, de las oraciones. Comenzó a rezar el Ave María una y otra vez,
dice que fue inmediato. Cuando él le pidió, se encomendó en la Virgen. No es que aquella víbora lo soltó, él no sintió, simplemente desapareció, ya no estaba allí. Y comenzó a tratar de levantarse, mientras veía que aquella persona que estaba a un par de metros de él, delante del fuego, se paraba en medio del mismo fuego. Y él lo vio como comenzó a achicarse, como una sombra, hasta perderse en las llamas. Y después dice que ese fuego explotó, como cuando uno tira, por ejemplo, un cohete o tira pólvora, ¿no? Bueno, él dice que es como que el fuego explotó y, bueno, se desparramaron allí las brasas que habían en el lugar. Y él dice que en ese momento se comenzó a escuchar el lamento de los perros de la zona. Como que recuperó en ese instante el oído, los sentidos, y comenzó a escuchar los perros llorando. Se dio vuelta y, persinándose, comenzó a correr por el camino mientras rezaba como podía, entre agitado y asustado. Cuando llegó a su casa, fue directo a la habitación de su papá, es decir, mi bisabuelo, para despertarlo y contarle lo que le había ocurrido, y con la intención de buscar el animal, el caballo que se le había ido. Su papá le dijo que no, que se quedara, que no había que salir, y así lo hicieron. Al día siguiente, cuando amaneció, y luego de que la familia se había enterado de esta situación, mi abuelo, con su papá, su hermano, fueron hasta el lugar donde él contaba lo que había sucedido. Allí, al costado del camino, en ese lugar donde él había visto un fuego, estaba todo el pasto quemado y además había un pozo de aproximadamente un metro con un hedor que ellos pensaron en ese momento, en ese instante, que había algún animal muerto allí dentro. Con mucha cautela, con mucho miedo, se acercaron, no querían pisar el lugar para mirar dentro del pozo, y dicen que estaba lleno de gusanos. Un pozo que tendría aproximadamente unos 50 centímetros de diámetro y medio metro de profundidad. Estaba lleno de gusanos oscuros. Entonces ellos decidieron irse del lugar sin tocar nada, y dicen que increíblemente hacia atrás, es decir, hacia donde estaban los cañaverales, había todo un surco donde las cañas estaban volteadas hasta el final, como si alguien hubiera pasado intencionalmente tirando todo aquel surco, volteando todas aquellas cañas en una hilera recta que se extendía por casi 300 metros. Volvieron hasta la casa, el animal estaba ya dentro de su propiedad, el caballo no le había pasado nada, pero ellos aseguran que durante mucho tiempo, desde esa noche, en esa zona ocurrían muchos tipos de apariciones. Mi abuelo, como la familia, intrigado por todo esto, comenzaron a averiguar. Y en una de las oportunidades que fueron a la feria en Simoca, allí pudieron hablar con una señora, una viejita que curaba, y le contaron de esta situación. Después de hablar con ella, la pudieron llevar hasta el lugar. Y esta señora interpretaba que en ese lugar se había aparecido el maligno porque allí habían hecho despachos que seguramente estarían enterrados en ese pozo. Lo cierto es que esta mujer les dio algunas cosas para que tiraran en el lugar, y decían que la única manera de
curar aquello era con agua bendita en el pozo, y mucho mejor todavía si fuera con la bendición de un sacerdote. Pero ellos llevaron las cosas que esta mujer le había dado, y en ese pozo habían como los gusanos habían tapado como a un animalito, como si fuera un gato, por ejemplo, o un perro muy chico que estaba en plena descomposición. Eso es lo que ellos vieron después, ¿no? Con los días, con el tiempo, el verde de la orilla de ese camino fue recuperándose. Con el tiempo, el pozo estuvo allí mucho tiempo, es cierto, y muchos de los que pasaban por el lugar eran testigos de distintos tipos de apariciones, ¿no? Al parecer, algunos o algunas curanderas, curanderos, fueron a hacer sus trabajos, sus despachos allí durante un tiempo. Se conoce la historia de un señor de apellido Brandán que, al ir pasando con su caballo muy tarde por ese camino, volviendo hacia su casa unos kilómetros más adelante, dicen que alguien se le sentó atrás del caballo, y él, al darse vuelta, vio la cara de una aparición, solamente como si se tratara de una calavera, huesos detrás de él. Fue tanto el susto, tan grande el susto que se llevó este señor, que llegó hasta la próxima casa de los amigos, de los familiares de mi abuelo, y cayó desde el caballo hacia el piso. Los perros, que comenzaron a ladrar y a ladrar, avisaron a la familia de lo que estaba sucediendo allí afuera, ¿no? Los perros ladraban, y ellos salieron a ver y se encontraron con este señor en el piso, que con su último aliento les contó que se había subido a su caballo detrás de él. La muerte, decía él, porque era lo que había visto, un rostro cadavérico. Trataron de ayudar a este señor, que fue en vano. Este señor perdió la vida. La gente, por supuesto, lo conocía, ¿no? Porque era del lugar, fueron a buscar a su familia, se lo llevaron. Y dicen que el caballo en el que él iba nunca más volvió a caminar, no podía mover de los cuartos traseros, las patas traseras. Perdió toda la movilidad, arrastraba las patas. Como esta historia, han sucedido muchas otras apariciones en ese lugar. Mucho tiempo después, y en una oportunidad en la que un grupo de chicos, de jóvenes, habían ido a misionar en la zona, que llevaron un sacerdote, no solo que hicieron una bendición en el lugar, sino que este sacerdote convocó a toda la gente del lugar para una misa allí, y lo hizo, ¿sí? Hizo la misa en este lugar, y aseguran que a partir de ese momento, desde ese día, no volvió a ocurrir nada en ese sitio. Pero bueno, la vivencia no solo de mi abuelo, sino de toda esta gente, que fue bastante difícil y que además les provocó mucho miedo durante mucho tiempo, ¿no? Agradecemos, por supuesto, la historia, y a toda la gente que está enviando sus saludos, a toda la gente que está enviando los mensajes. Sergio, me llamo José Luis, tengo 28 años, vivo en la zona del Mercofruit, escucho siempre el programa, lo comparto con la familia. Quiero contarte que a mí, como a otras personas que conozco, nos ha tocado atravesar por situaciones paranormales. Quiero contarte que creo profundamente en todos estos hechos. Mi padre me contó en alguna oportunidad de una situación que le tocó atravesar allá por la zona del dique de los Quirogas, hace muchos años atrás, y quiero compartir con ustedes esta historia. Vivo en la zona del Mercofruit, trabajo de guardia en uno de los galpones
de depósitos que hay en el lugar, que son muchos. Y esto que voy a contarte me pasó justamente en ese trabajo. Yo había escuchado que sucedían cosas allí. Había escuchado de la voz de algunos compañeros, conversaciones, pero nunca le había llevado demasiado la atención. La cuestión es que el galpón donde yo trabajaba, galpón en el que hacía guardia, es un lugar bastante grande, extenso. Por aquellos días, el único guardia que había allí dentro era yo. Y después había en la perimetral un guardia más que en esa oportunidad se movía en moto. Les repito, el terreno era bastante grande y el galpón también. Y cuando salíamos a hacer la ronda, a dar una vuelta para ver que nadie se metiera en la propiedad, bueno, después nos encontrábamos en la zona del frente. Una noche, allá por el mes de julio, exactamente, del año 2003, una noche que recuerdo claramente, una noche muy fría, me encontraba haciendo la ronda por dentro del depósito y como en otras oportunidades había escuchado un ruido que me llamó la atención, pero llevaba ya bastante tiempo trabajando allí y en muchas oportunidades se metían animales allí dentro, ¿no? A veces encontrábamos gatos, era lo más común, que se metían dentro del depósito y nos pasábamos la noche buscando de dónde provenían los ruidos hasta que nos dábamos cuenta de qué se trataba. Aquella noche me ocurrió algo similar a otras, ¿no? Sentí ruidos en la parte del fondo de aquel galpón, que les repito, un galpón bastante grande, y me fui a ver, me fui a tratar de corroborar de qué se trataba, ¿no? La cuestión es que caminando entre las góndolas de depósito, me fui derecho al fondo. Por un instante sentí una presencia muy cerca mío, como si alguien caminara detrás. Me di la vuelta pensando que tal vez el otro guardia había entrado, puesto que yo había dejado la puerta, una puerta chica, abierta, pero no había nadie, estaba solo. Sin embargo, sentí claramente a alguien cerca mío. Miré hacia todos lados y quizás la sugestión, pensaba yo en ese momento, me hizo ver una sombra que desapareció muy rápidamente en la oscuridad. Dentro del galpón no quedaban las luces encendidas, eran luces de alto consumo, por lo tanto había un foco hacia el frente y después las rondas las hacíamos con una linterna y unas lámparas que quedaban prendidas hacia los costados del galpón. La cuestión es que seguí caminando hacia el fondo del galpón. Eran aproximadamente entre las 2 y las 3 de la mañana. Y sentí un poco de miedo. Presentí que había algo. Que no se trataba de una persona. Y entonces decidí volver. Me di vuelta y mientras caminaba para salir de aquel galpón, unos 50 metros o más quizás hasta la puerta, me corría un escalofrío por la espalda. Cuando logré salir, sentí un alivio, incluso pude respirar más tranquilamente. A los minutos llegó mi compañero, que estaba por afuera, y nos quedamos conversando. Habrían pasado quizás
unos 10 minutos, no más de eso. Cuando de pronto escuchamos a alguien que gritó allí dentro del galpón. Escuchamos un grito, pero fue un grito desgarrador. Nos preguntamos, ¿eso qué es? ¿Escuchaste? Los dos lo habíamos escuchado claramente, pero en el miedo que yo sentía, se me cruzó por la cabeza quizás que solamente había sido producto de mi imaginación. Pero no, los dos lo escuchamos claramente. Fuimos al galpón, los dos con las linternas comenzamos a buscar. Yo me sentía un poco más seguro, acompañado por este compañero. Y cuando íbamos hacia el fondo, escuchamos a alguien que caminaba. Pero escuchamos claramente sus pasos, ¿no? Como si caminara arrastrando los pies. Fuimos hacia el lugar de donde provenían los ruidos, pero de pronto llegábamos y no había nadie. Escuchábamos ruido del otro lado, íbamos hacia allí y no había nadie. Nos parecía raro, ¿no? Los sonidos, los ruidos eran muy cerca nuestro. En un momento estábamos parados en medio de uno de los pasillos y de pronto se escucha como que alguien golpeaba contra unas maderas que habían allí en el lugar. No, como si alguien golpeara con la mano las maderas. Fuimos hacia allí y mi compañero que iba delante mío me dice, me parece que vi a alguien. Cuando yo miro, veo como una sombra que se agacha detrás de esas maderas. Nos alejamos un poco, pero vamos hacia el lugar, damos la vuelta iluminando hacia el lugar donde habíamos visto que esa persona se había agachado y no había nadie. La cuestión es que volvimos a salir luego extrañados de no haber encontrado a nadie, luego de haber visto y escuchado con tanta claridad lo que ocurría allí dentro. Lo cierto es que siempre pasaba algo. Cuando me tocaba cuidar de noche, habían otros compañeros que también tenían turnos por la noche y casi no entraban al galpón. Todos sabían, tenían conocimiento de que algo pasaba allí. Una noche, cuando me encontraba de guardia, eran pasadas las 4 de la mañana, estábamos con mi compañero tomando café, y aquello lo recuerdo muy bien, cuando de pronto estábamos dentro del galpón, ¿no? Cuando de pronto algo muy pesado cae al piso y se produce un ruido muy fuerte, ¿no? Bueno, no sé cómo explicarles el susto que nos llevamos en ese momento, ¿no? No porque hayamos visto nada, sino porque nos sorprendió el golpe y el ruido. Cuando fuimos a ver, detrás de nosotros, de la pequeña casillita donde estábamos, dentro del galpón, vimos que había caído un palet completo hacia el piso, que tenía productos de limpieza, y estaba todo desparramado en el piso. No nos explicábamos cómo había sucedido aquello. Era prácticamente imposible, salvo que una de las estructuras hubiera cedido, pero aquello no pasó. La cuestión es que nos pusimos a acomodar un poco lo que pudimos y de pronto escuchamos como si alguien llorara, pero lo escuchábamos muy despacio. Nosotros nos miramos, agudizamos un poco el oído, hicimos silencio y en ese momento sentí un frío que me corrió. Todos los que trabajaban en el lugar sabían que estas cosas pasaban allí, pero nunca había ocurrido algo como eso. Tampoco se sabía por qué. Hasta que un día, Roberto, uno de mis compañeros que trabajaban en el lugar, también nos preguntó qué es lo que había pasado esa noche, aquella noche en la que se cayó el palet,
y nosotros le contamos, ¿no? Esto ya fue de mañana, es decir, ya había amanecido. Recuerdo que él nos llevó hasta la oficina y nos mostró una grabación de la cámara de seguridad de esa noche, unos días antes, y se ve en el momento en el que nosotros estábamos acomodando algunas de las cosas que se habían desparramado al caer, se ve la imagen de una mujer etérea, casi translúcida, pero muy clara, cerca nuestro, a nuestras espaldas, como a 2 metros de donde estábamos nosotros. Se ve que está con ropas oscuras y se puede ver también con la filmación, que no era muy buena, porque se ve en blanco y negro, el rostro de una mujer muy vieja. Aquella grabación y esa visión duró apenas unos segundos, porque luego se la ve moverse hacia atrás de una de las góndolas, pero se veía solamente la parte de arriba, no se veían sus pies. Y luego desaparece. Los dueños del lugar habían prohibido que se mostrara este video o que se hablara de este tema. Lo cierto es que, de cualquier forma, esto trascendió y al poco tiempo prácticamente todos sabían lo que sucedía allí, de la aparición de esta bruja, de esta mujer, en este galpón. Lo cierto es que no dejó de ocurrir. Todas las noches en las que nos tocaba, o muchas noches en las que nos tocaba hacer guardia, cuando escuchábamos ese grito o llantos, que era lo más común allí dentro, antes de entrar encendíamos las luces. Todos los guardias lo hacían, porque sentíamos miedo. Uno de mis compañeros, Lalo, que era quizás en ese momento, no recuerdo muy bien, pero me parece que uno de los más nuevos, cuenta que una noche él sentía ruidos dentro y cuando fue a ver era como si alguien fuera arrastrando un fardo de algo, ¿no? El ruido en el piso. Y él se apresuró para acercarse con la linterna, incluso con el arma en la mano, cuando de pronto siente que le agarran del pelo desde atrás. Y cuando él cae al piso, porque le pegan un tirón y cae al piso, ve a esta aparición de esta mujer allí delante de él. No atinó a hacer nada. Tenía el arma en las manos, pero ni siquiera se acordó. Dicen que esta mujer desapareció en cuestión de segundos, pero la sensación que él tenía en el pelo, en el cabello, de que lo habían tironeado el pelo, le quedó grabada para siempre. Era la primera vez que alguien hacía contacto con esta aparición. Luego nadie quería quedarse después de haber escuchado esta historia. Era el trabajo, era nuestro trabajo, pero nos quedábamos adentro, solo ahí en una pequeña casilla, una pequeña caseta, y cuando escuchábamos ruido allí dentro, ya prácticamente nadie iba a ver, encendíamos las luces, y así pasó mucho tiempo. La empresa en la que trabajo dejó de hacer seguridad en el lugar, y bueno, yo luego entré a trabajar en otro sitio. Lo cierto es que no sé qué habrá pasado, si estas situaciones habrán dejado de ocurrir. Dicen lo que la gente con más años allí, que lo que aparecía en el lugar era una bruja. Muchos de los trabajadores hoy en día, tengo un primo incluso, que sigue trabajando allí de día, pero dicen que los trabajadores cuentan que siguen escuchándose ruidos, llantos, que aquello no ha cesado.
Bueno, muchas gracias por la historia, por supuesto, y voy a aprovechar para mandar algunos saludos que nos van llegando, la gente que nos escribe al 155 95 17 45. Leila, que dice, la historia está buenísima, estamos escuchándote con mis hermanas. Quiero mandarle un saludo a mi novio Matías Ezequiel, que está escuchando en su trabajo. Un saludo grande para él. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos allí, ¿no? Escriban 155 95 17 45. Guardianes, muy buenas las historias, te escucho hace 5 años, grosso. Contá algo de duendes. Soy Matías Borges del barrio 360 Viviendas. Muy buenas noches. Soy Gladys del barrio Miguelillo. Me encanta la radio. Estoy escuchando con mis hijos, mi hermana Griselda y nuestro amigo Donato. Un saludo para todos ellos. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué linda noche, amigo, para escuchar las historias. Hace muchos años que escucho la radio. 13 años. Soy Rafa. Un abrazo grande, Rafa. Muchísimas gracias. Hola, Guardián, escuchándote como siempre, haciéndote el aguante desde el manantial, Andrea. Saludos, dice Andrea. Un beso grande para vos. Muchísimas gracias por la buena onda de siempre. Sergio, soy Miguel de Manantial Sur, presente como todos los miércoles. Sigan así. Bendiciones para toda la gente que integra este hermoso grupo que hace la Noche de los Guardianes, especialmente para vos, dice Capo. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Hernán Serrano, un abrazo grande, que saluda a Elisa Gramajo también. Muy buena la radio, quiero mandar un saludo a mi hermano Maxi, estamos escuchándote como todos los miércoles. Sergio, soy Sebastián de Tafí Viejo, saluda al amor de mi vida Milena, mi hija Nancy y su madre, siempre te escucho. Sergio, soy Emérico, te escucho todos los miércoles. Muy buenas las historias, mandó un saludo a mi amigo Federico, Federico Face, y a Pío, dice Pérez, un saludo grande para ellos. Sergio, buenas noches, mandó un saludo a mí y a mi familia, a la familia Domínguez. Muchísimas gracias por estar allí. Muy buenas noches. Quiero historia de cementerio u hospitales, dice besos. Bueno, gracias. Sergio, muy buen programa. Quería consultarte si pueden repetir esa historia donde un hombre encontraba a una bebé en el campo de noche. Saludos, soy Franco Luna. Franco, difícilmente podamos repetirla pronto, pero sí vas a encontrarla seguramente en YouTube, ¿no? Hay 2 personas que suben las historias en YouTube, como La Noche de Terror, que está Darío, por ejemplo. Si vos pones en el buscador LNDT, que es la primera letra de cada una de las palabras que conforman el nombre del programa, ahí en YouTube vas a encontrarlo. La Noche de Terror, o La Noche de los Guardianes, perdón. Así es, búscalo así, La Noche de los Guardianes. LNDG, La Noche de los Guardianes en YouTube, y ahí vas a poder encontrar los programas viejos también, ¿no? Te felicito por el programa, está muy bueno. Soy Gabriel Arroyo. Quisiera por favor que le mandes un saludo a mi princesa Paulina Bonamín y Agustina Reyes, que también están escuchando la radio. Gracias, beso enorme como el cielo para vos. Gracias, de verdad, para vos también. Muchísimas gracias por la buena onda, besos enormes. Para Franco Luna, dice... es el que leí recién, ¿no? Sí, saludos también. Sergio, buenas noches a todos los guardianes. Todos los miércoles te escucho. Buenísima la radio, sigan así. Desde hace mucho que los escucho. ¿Podría contar alguna historia del Cementerio del Norte? Soy Macarena Ávila de Villa 9 de Julio, de barrio El Molino. Macarena, un beso grande para vos. Gracias por la buena onda de estar con nosotros. Y vamos a tratar, sí. Guardián, soy Ignacio del barrio Ciudad Jardín, fiel oyente ya desde hace varios años. Quisiera mandar saludos a mi amigo Lucas Paz, que también nos está escuchando. Desde ya, muchísimas gracias. Y sigan así, dice. Bueno, hola loco, soy Chato del Chañar. Saludos para el Mudo Puma, para Jorge, el Toro y Rodrigo. Aquí, como siempre, escuchando las historias de, si puede ser, la de las trencitas, me gustaría. Gracias y saludo, amigazo, dice. Muy bien. Guardián, mi nombre es Fernando, del barrio San Ramón. Quisiera pedir que cuentes una historia del cementerio del Ángel, si puedes. Para Lucas Palomares, saludos desde Tigre, Buenos Aires. Soy tucumano, pero como siempre te hago el aguante
pasa algo de Buenos Aires si tenés. O sea, hace algún tiempo, perdón, contamos alguna historia de Buenos Aires que nos habían enviado, ¿no? Para Juan López, que dice hola a todos, les quiero mandar un saludo para Isabel López y Seba Guzmán, que siempre te escuchamos. Ellos son de Barrio Echeverría, son Juan López, soy Juan López, muchas gracias, el programa de 1000. Juan, un abrazo grande para vos, para Norma Tula también. Dios te proteja siempre, dice, para vos también, muchísimas gracias. Ivana Magliafico y Hernán Serrano, saludos. Analía Pérez, Sergio, buenas noches, aquí como todos los miércoles, presente desde hace 19 años haciéndote el aguante, qué grande. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, con mucho cariño, de verdad, un beso grande para vos. Facundo Gadea, que también está con nosotros. Betty Galván, que dice presente. Desde San Pablo, un saludo grande para Patri Bustos. Sergio, como siempre, todos los miércoles presente escuchando la radio. Después Juan Raúl Saracho, amigo, ¿cómo anda? Buenas noches, muy feliz de poder, dice, escucharte de nuevo. Si puedes mandarle saludo a mis hijos que son Bianca y Bati, y a mi señora Claudia, muchas bendiciones para vos y a la familia, el amigo Raúl Saracho, le mando un saludo grande. Nancy Lorena Galván, Patri Bustos, Roxana Monte, como cada noche, dice Guardián, un saludo enorme, muchísimas gracias. Un beso grande para vos. Facundo Gadea, Claudio Medina, y para Cucho Roldán, que dice soy de la banda del Río Salí. Hace mucho que te escucho. De chiquito con mi hermana soy Brian Roldán. Manda saludos para a mi mujer. Los dos estamos escuchándote. Contá historias de la banda. Maru Rivera, saludos. Allí como siempre haciéndote el aguante. Adrián Vides, Nancy Galván, Omar Alvarado. Saludos desde México. Dice un saludo grande para nuestro hermano mexicano. Muchísimas gracias por estar ahí, en sintonía también. Saludos desde Buenos Aires, excelente programa como siempre. Leandro Yeri, gracias por estar con nosotros. Paula Zurita, saludos para vos. Para Cami Mariño, para Gonzalo Orellana. Saludos desde el Ejército Argentino. Para el Ejército Argentino, te estoy viendo desde la Patagonia, desde Puerto Santa Cruz. Mirá vos, Gonzalo, un abrazo grande para vos y gracias por estar con nosotros. Sergio, como siempre, escuchando el programa, manda saludos para Rubén, para mí, escuchamos siempre el programa. Omar Acosta, muchísimas gracias. Para Peter Méndez, saludos para Leila Piris de Freddy, saludos para Guillermo José Alejandro Martín, que dice Sergio, manda un triple saludo al amigo Marito Arauz del Sanatorio Pasquini en la Sala de Rayos, trabaja, siempre escuchándote, dice, muchísimas gracias por estar allí con nosotros, compartiendo el programa, siempre escuchándote, excelente las historias, un abrazo grande, hermano, muchísimas gracias para vos también, saludos también para ustedes, claro, Gustavo Garavito, Cintia Valeria Vázquez, para Jorge Franeveo, presente, Juan Fernando Gramajo, Calu Ponce, beso grande para vos, muchísimas gracias, y bueno, a toda la gente que nos está escuchando, que nos está acompañando, que es mucha, de verdad. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través del Face, de la radio, y retransmitiendo también en el mío, así que bueno, ahí pueden ver y seguir las historias también. Un par de saludos más y vamos a la pausa. Buenas noches, soy Víctor, lo felicito por el programa. Un saludo para mi amigo Larro Ibarra. Saludos, Ser, siempre escuchándote como hace 7 años y hoy en un día especial. Un abrazo, Dayana Arroyo. Y hoy en un día especial, ¿cuál será o qué lo hará especial este día, Dayana? Un beso grande para vos, de verdad, y muchísimas gracias por estar con nosotros y porque además siempre me etiquetás en estas noticias que tienen que ver con lo paranormal, ¿no? Así que, linda, un beso grande para vos y bueno, a ver qué será lo tan especial, ¿no? Seguramente algo muy lindo como para contarlo. Así que, besos para vos. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa mientras la gente sigue escribiendo
al 155 95 17 45, y luego vamos a continuar con más historias, por supuesto. Así que escriban, aprovechen este momento para hacerlo, ya volvemos con más relatos, no se vayan. Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo, pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, lo cierto es que hay mucha gente escuchando. Agradezco a cada una de las personas que se toma el tiempito de mandar el saludo, de verdad. Muchísimas gracias, porque para nosotros es muy especial esto. Y bueno, qué lindo. Mira, bueno, ahí está Diana contándome que es un día especial porque hoy me recibí, dice. Qué lindo, Diana, te felicito, la verdad. Me imagino que con mucho esfuerzo. Bueno, he visto algunas de tus publicaciones y sé que lo has hecho con mucho esfuerzo, y sé también que es merecido, por supuesto, así que te mando un cariño grande para vos, muchísimas bendiciones, bueno, y a festejar, ¿sí? A festejar, un beso grande, me imagino que estarás muy pero muy contenta y no es para menos, así que un beso grande, Diana. Después saludos también para Carolina, que dice... Me pregunta si tengo alguna historia de escuela normal. Hace algunos años nos han contado, pero es algo que debería buscar en los archivos, ¿no? Vamos a ver si en algún momento... Vamos tomando nota, claro, de los pedidos y vamos a tratar de buscar estas historias. Bueno, ahí dice Sergio, ¿cómo estás? Quería compartir y escuchar opiniones suyas, ¿no? Ya hace un tiempo que diferentes personas en momentos diferentes aparentemente me vieron en cierto lado, en cierto lugar, cuando yo en realidad estaba en otro lugar. La primera vez no lo creí, luego volvió a pasar y volvió a pasar por cuarta vez. Ya no sé qué pensar. Soy Jackie de Alderete, ¿no? Aclaro que todos los hechos son en mi casa. Bueno, es medio complicado de explicar esta situación, habría que leer un poco con respecto a esto. No sé, yo si uno se pone a buscar en la historia y lee, hay algunas personas que tienen el don de la bilocación, pero no creo que se trate de eso, no sé. Bueno, la gente también puede opinar, ¿no? Guardián, soy Florencia Vélez del Chañar, aquí estoy como todos los miércoles escuchándote. Manda un saludo a Flor Olivera de Taco Palta, gracias y besos. Bueno, un beso grande para vos. Gracias por estar con nosotros, ¿sí? Y muchos cariños, gracias por estar allí. Bueno, seguimos con las historias en la noche de terror. Ustedes pueden enviar sus mensajes a este número: 155 95 17 45. Estamos transmitiendo en vivo a través del Face de Radio Contacto y retransmitiendo en el mío. Así que bueno, un saludo grande para toda la gente que nos está viendo allí. Vamos con la próxima historia. Entre las distintas notas o correos que nos envían, en alguna oportunidad encontré esto que me llamó la atención y que quería compartirlo con ustedes. No creo que haya mucha gente dispuesta a hacerlo, pero aquellas cosas que son intrigantes, ¿sí? Muchas veces nos fascinan y uno
busca sacarse la duda de algunas situaciones en particular. Entre las preguntas más comunes, seguramente, la gente simple por ahí se pregunta qué hay después de la vida, si uno puede comunicarse con las personas. Para los creyentes, para los de fe, bueno, tenemos un pensamiento y hay otras personas que se involucran en otras cosas, en otras prácticas que pueden ser peligrosas, ¿no? Este mail me dice: Sergio, ¿me creerías si te digo que hay una forma de volver a hablar con esa persona que ya no está entre nosotros? ¿Me creerías si te digo que podés hablar con esa persona que extrañás y que murió? Yo, particularmente, no te creería, por mi formación católica, ¿no? Pero me dice él, si estás dispuesto a hacer lo que te digo, podrás volver a ver a ese ser querido. Es algo que simplemente quería compartir, leer, porque se han tomado el trabajo de enviármelo. Yo realmente no creo que esto pueda suceder. Existe una barrera, y esto sí es cierto, que separa el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Pero eso no significa que cualquiera pueda romperla, trasponerla o debilitarla. Sin embargo, eso es lo que quiero compartir con vos. Esta barrera se hace más delgada a las 3 de la mañana, la hora que se conoce como la hora muerta. Por lo que el ritual del que voy a contarte debe practicarse a esa hora. Es importante que nunca lo hagas en fechas de celebraciones como el Día de las Almas, el Día de Todos los Santos, de los Muertos, ya que esa barrera por esos días es demasiado delgada y corremos el riesgo de traer personas y no tan personas, dice, realmente indeseadas, espíritus fuertes. Así que hay que elegir con cuidado la persona con la que deseas hablar, ya que solo tendrás una oportunidad de hacerlo. A la gente del otro lado, aquellos que ya no están entre nosotros, no les gusta que nos entrometamos en sus asuntos. Y si te descubren, es probable que te arrastren a ese lugar por la fuerza. Es importante que pienses objetivamente en la persona más allá del cariño que le tengas. Intenta juzgar su vida e intenta discernir si pertenece ahora al cielo, al infierno o al purgatorio. Si esta persona ha ido al infierno, es muy probable que una vez abierta la barrera, cueste cerrarla sin efectos colaterales. Si pese a eso decides continuar, es bajo tu propio riesgo. Te cuento cómo deberás hacer. Dice este correo: necesitarás una fotografía de aquella persona, sal, un espejo, una pertenencia de aquella persona, en lo posible una pertenencia preciada de esa persona que ya no está, pétalos de rosa roja, 2 velas y una pregunta cuya respuesta conozcas muy pero muy bien y que solo esta persona podría contestar. Mientras más precisa sea la respuesta a la pregunta, mucho mejor. Puedes agregar también algún amuleto personal que te proteja. Para realizar este ritual, debes sentarte a oscuras en el suelo, rodeado de un círculo hecho con sal y pétalos rosa.
conservar un par de pétalos en tu regazo porque puede que lo necesites luego. Coloca las velas a cada lado del espejo, de modo tal que puedas ver tus ojos en el reflejo sin ningún problema. Sé que esto va a resultar difícil, pero es necesario que lo hagas. Intenta no pensar en la pregunta, o por lo menos en su respuesta, hasta que sea el momento de enunciarla. Toca el espejo con una mano y sostén la pertenencia de esa persona y la foto con la otra. En este lugar totalmente oscura, cierra los ojos, cuenta hasta 10 y llama a esa persona por su nombre completo. Di el nombre de la persona y seguido de eso di: quiero hablar contigo. Y hazlo hasta que sientas que la temperatura de la mano con la que estás tocando el espejo disminuye bruscamente. Repítelo hasta que sientas que el espejo se pone frío. Si lo sientes, es que lo lograste. Hay un espíritu, hay un alma, hay un muerto allí en el espejo. Ahora solo debes asegurarte de que sea realmente el que tú deseas. Quita la mano del espejo, sonríe y saluda cordialmente. Si no haces esto, verás a la persona con la apariencia que tuvo en el segundo previo a su muerte. Y la imagen no suele ser muy grata. Luego de esto ya puedes abrir los ojos. Frente a ti, en el espejo y en lugar de tu reflejo, encontrarás la figura de esa persona. Debes controlar tu emoción. Aún no puedes hablarle de lo que quieras. Dile sí, que lo extrañas, y pregúntale si realmente es él o ella. Te dirá que sí, irremediablemente. Y hazle algunas preguntas personales, fáciles de contestar. Actúa completamente confiado. Debes aparentar que crees plenamente que aquel espíritu manifestado en el espejo es el que esperabas. Cuando sientas que has convencido de que confías en ella, esa aparición, suelta la pregunta que tenías preparada. Aquella que solamente él podría responderte. Si tarda en contestar, no contesta o simplemente sonríe, arroja los pétalos de rosa al cristal. Eso te dará tiempo de romper el espejo y estarás a salvo. Cubre los cristales con algo para no reflejarte en ellos y luego quema el espejo, tira el espejo al fuego. No rompas el espejo haciendo contacto con tu piel y mucho menos te lastimes mientras lo haces. Aquello podría ser algo realmente desagradable. Sin embargo, si la persona que está ante ti te contesta correctamente a aquella persona, tu experimento ha resultado bien. Ahora tienes unos minutos para hablar con la persona y decirle lo que quieras. No puede ser mucho tiempo, ya que no puedes arriesgarte a que alguien del otro lado note lo que estás haciendo. Pasado máximo 15 minutos o 20 minutos, le dirás a esa persona a la que convocaste que debes irte. No te preocupes por controlar el tiempo. Sabrás cuándo decírselo porque comenzarás de pronto a escuchar murmullos. Entonces, extiende tu mano con su pertenencia, apóyala en el cristal del espejo. Esta se reflejará y tu ser querido tomará el reflejo. Te dará las gracias y se marchará. Si en algún momento de tu conversación la persona mira a sus espaldas, se da vuelta
o te dice que siente que hay alguien cerca, termina el ritual ahí mismo, haciendo lo que te acabo de explicar antes. Guarda algunos pétalos de rosa siempre y colócalo bajo la almohada en la que duermas, como última medida cautelar. Luego, duerme tranquilo, porque has logrado contactarte con esa persona. No es fácil, pero es posible, dice esta persona que me escribe. Lo tomo como un ritual de tantos que se pueden practicar, y a veces sonará hasta magnífico, ¿no? Hasta fantasioso, y posiblemente sí, pero muchas veces también tomamos como fantasioso la posesión demoníaca. Hay alguien que ha realizado muchísimos experimentos, exorcismos. Creo que este sacerdote ya falleció, es el padre Mancuso. Y él mismo cuenta esta historia, ¿no? Un sacerdote exorcista de La Plata. Cuenta esta historia de un chico de 20 años de Santiago del Estero. Esta persona a la que él llama Gonzalo, pero preserva en realidad su identidad, ¿no? Lo cierto es que Gonzalo se contactó con una secta que practicaba magia negra, y según cuenta, luego de participar en muchas sesiones, de hacer muchos trabajos, de hacer muchas ofrendas, hizo un pacto con el maligno. Le entregó su alma a cambio de que hasta los 60 años iba a tener una muy buena vida en cuanto a lo económico, las mujeres, los placeres, sin trabajar. Pero hasta los 60 años, que era la edad en la que iba a morir, para luego ir al infierno. El padre Mancuso dice que para obtener estos placeres, el maligno iba pidiéndole ofrendas cada vez más exigentes, hasta que en un momento le pidió algo realmente muy fuerte: la vida de su sobrino de 8 años. Todas estas personas que pactan con los demonios deben entregar a una persona. Gonzalo, este chico, le dijo al maligno que hacer pacto es una cosa, pero entregar a una persona a la muerte es otra. Y él no quería hacer aquello. Ante lo cual, el maligno le respondió: no te quiero más cerca. Y recibió un golpe muy fuerte en la nariz. Con lo cual se ve que este maligno que se le aparecía tenía la forma humana. Y según él mismo relata y la familia, Gonzalo quedó con el labio y la nariz del golpe tan fuerte hinchado. Yo le pregunté en algún momento: ¿por qué tenés la nariz así? Y él respondió: porque el diablo me pegó cuando se enojó conmigo. Y no solamente que le pegó, sino que dejó dentro de él algún demonio. Este muchacho fue poseído por el diablo. Y desde ese día comenzó a tener comportamientos perversos, a manifestar que cargaba con una venganza infernal y que llevaba en su interior un espíritu demoníaco muy fuerte. Según cuentan y relatan los cercanos a Gonzalo, familia, lo revisaron psiquiatras y médicos, y luego lo llevaron a La Plata en ambulancia. Allí vivía su madre, quien lo hizo ver en distintos institutos de alta tecnología médica. Gonzalo cometía locuras en periodos irregulares y de manera intermitente. La familia estaba muy mal, muy preocupada, muy golpeada por esta situación. Y lo ingresaron finalmente
en un establecimiento para personas con problemas mentales. Luego de unos días de observación, un psiquiatra habló con la familia y le dijo: llévenselo a un sacerdote especializado para que primero curen la parte espiritual de él. Y así fue como la familia de Gonzalo contactó al padre Mancuso para realizarle un exorcismo. Este sacerdote tiene por nombre Carlos Mancuso y ustedes pueden ver mucha de la información de todo lo que ha realizado en internet. Él se reunió con algunos de sus auxiliares y un médico incluso que quería presenciar el exorcismo y viajaron hasta el barrio de Olmos, en donde Gonzalo estaba viviendo. Había allí una precaria vivienda. Quizás sea aquello, esa precariedad y esa pobreza, la que lo había empujado, los anhelos de mejorar, a pactar con el demonio. Él tenía atemorizado a los vecinos, quienes decían haberlo visto masticar vidrio, tragarse las cuentas de los rosarios, destruir crucifijos. También había atacado a su madre, intentando golpearla, estrangular también a otro señor. Había roto los vidrios de la ventana y dormía en el suelo como un animal. Cuando fueron a buscarlo, al pasar cerca de la cárcel de Olmos, el padre Mancuso le pidió a algunos guardiacárceles que lo acompañaran para ayudar a sostener a Gonzalo. Los guardias se rieron, pero lo acompañaron hasta el lugar que estaba por allí nomás. Pero dicen que al observar la furia desatada en el muchacho, cuando los hombres trataron de agarrarlo, se asustaron muchísimo porque fue prácticamente inútil. Nadie se atrevía a acercarse a este muchacho. Nadie se atrevía a acercarse a él porque sentían miedo. Este señor, este sacerdote exorcista y sus ayudantes ingresaron a la casa donde estaba Gonzalo, pero cuando él vio que este sacerdote se iba acercando a él, comenzó a ponerse muy, pero muy agresivo. Muy agresivo. Daba miedo, dicen quienes estuvieron allí, quienes narran esta historia, entre ellos el padre Mancuso, asegura que daba muchísimo miedo ver cómo su rostro se transfiguraba en una imagen diabólica. Sin embargo, el sacerdote, el exorcista, seguía dispuesto a ayudar a este joven y hacer su labor. Él, junto a los ayudantes, ingresaron a la casa donde estaba Gonzalo. Cuando Gonzalo vio que el sacerdote portaba en sus manos agua bendita, comenzó a golpear todos los muebles y luego saltó por la ventana rompiéndola y salió corriendo a campo traviesa sin que pudieran atraparlo. Todos estaban conmocionados y asustados por esta situación. Luego de un par de horas le avisaron que lo habían encontrado tirado, dormido, agotado, en el suelo de una vieja casa de la zona, y que tras atraparlo lo llevaron maniatado a la iglesia de San Cayetano para realizar en ese lugar el exorcismo. Unas 20 personas aproximadamente acudieron a la iglesia y a duras penas podían sostenerlo, ya que según cuentan ellos, tenía una gran fuerza. Se sacudía violentamente durante el exorcismo, relataron los que estaban allí. Algunos comenzaron a irse por el miedo que sentía. Según relata, tuvieron que ponerlo boca abajo y sujetarlo muy bien para que no pudiera zafarse ni lastimar a nadie. Producía ruidos muy muy extraños. Por momentos gruñía como si fuera un chancho. Nosotros
podemos gruñir, pero no deja de ser una imitación. Sin embargo, lo que él hacía es como si se tratara verdaderamente de un animal. Los momentos que él estaba bien, decía, agárrenme, átenme, porque me va a llevar, me quiere llevar, me quiere llevar. Lloraba y gritaba desesperado. El demonio me quiere llevar. Según relatan las personas que estuvieron allí, después de una hora aproximadamente de practicarle el ritual en latín, el joven se aplacó y terminaron sus alaridos y los extraños balbuceos. Fue en ese momento cuando pudo contarle a Mancuso sobre el pacto que él había hecho con el demonio y todo lo que había sucedido, todo lo que lo había llevado hasta esa situación. Luego, en señal de arrepentimiento, pidió que lo llevaran en andas hasta el sagrario y allí besó los pies de Cristo y se quedó tendido, llorando, pidiendo perdón, arrepentido, durante mucho tiempo. Y siguió viniendo y viniendo y viniendo para encontrar consuelo por aquel pecado, por aquel error que había cometido y que prácticamente no lo dejaba vivir con su conciencia. Sin embargo, el exorcismo del padre Mancuso había sido exitoso. Más allá de la culpa que acompañó a este joven que durante mucho tiempo fue a buscar perdón en esta parroquia, lugar donde rezaba, donde lloraba, arrepentido de lo que había sucedido. Bueno, estos son algunos de los saludos. Dice, la noche se presta para las historias de terror. Soy Fabián Castillo. ¿Cómo anda, amigo? Quiero mandar un saludo a Nina Ibarra y Daniela Aldrete, que son mis amigas. Y manda una foto del padre Carlos Alberto Mancuso, el cura exorcista de La Plata. Pueden encontrarlo, si buscan a través de internet lo van a encontrar. Guardianes, manden saludo a mi papá, hoy cumpleaños y estamos toda la familia escuchando eso. Soy Esther, está muy bueno el relato del cura Mancuso. Un saludo grande, por supuesto, un feliz cumpleaños y bendiciones para el papá. Ser, siempre escuchándote como hace 7 años y hoy en un día especial. Lo leí recién el de Dayana, ¿no? Un beso grande, Dayana, hay que festejar, un beso enorme para vos, Qué lindo cuando alguien logra, ¿no? sus metas, porque uno solo sabe lo que cuestan a veces llegar a buen término, ¿no? Con lo que uno se propone. Buenas noches, Sergio, muy buena la radio, como siempre, hace 5 años la escucho, me llamo Milagros, quería saber si habría una posibilidad de entrar en algún grupo de WhatsApp, si puedes pasar mi número. Muy bien, Guardianes, soy Matías, están muy buenas las historias, quería mandarle un beso enorme a mi sultana Ley, la quiero muchísimo, un saludo a mis hermanitas que también escuchan la radio. Hola, escucho desde el trabajo en barrio Atza, me llamo Facundo, manden saludo y cuenten algo de acá, de este lugar, desde Atza. Muy bien. Bueno, amigo, como siempre, aquí saludos, David Córdoba, querido amigo, ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? Bueno, hay que planear la juntada, ¿no? Hay como varios grupos con los que tengo que juntarme todavía. Así que espero que sea pronto. Un saludo para Miguel López, línea 10. De la línea 10 el cumpleaños, mecánicos aferrados a la radio hace años. Gracias. Un saludo grande entonces para toda la gente de la línea 10. Y si no me equivoco, atención, porque vamos a tener la próxima noche de terror en vivo. Ahora les cuento, voy a corroborar la fecha. A ver. Bien, bueno, ahí está. La próxima noche de terror en vivo, atención, va a ser el viernes 15 de junio. Repito, próxima noche de terror en vivo, la segunda del año, viernes 15 de junio, para que vayan agendándolo.
Viernes 15 de junio en la sala San Miguel Arcángel, por supuesto. Así que ya saben, dentro de 3 viernes. Así que, bueno, la gente que quiera compartir con nosotros esta apuesta, los vamos a esperar. Repito, viernes 15 de junio. Así que, bueno, ahí está, porque había gente preguntándome y yo la verdad, bueno, me había olvidado un poco que me había comprometido a contarles lo de la fecha, ¿no? Así que, pero ahora está, 15 de junio, así que bueno, los esperamos a todos. Un saludo grande para todos los amigos del grupo de la Noche de Terror en Lomas, que están por allí. Muchísimas gracias, como siempre, porque comparten el programa con nosotros. Saludos, espero que pronto podamos juntarnos también. Hay que organizar algo. Saludos para el señor Carlos Burgui, que también está escuchando el sábado. Estrenan la película Testigos de Otro Mundo en el Espacio Inca en Tafí Viejo. Nosotros vamos a verla. Está basado en hechos reales, un caso en Venado Tuerto en Santa Fe. Bueno, buenísimo, Carlos, muchísimas gracias por la información. El sábado se estrena la película Testigos de Otro Mundo en el Espacio Inca en Tafí Viejo. Habría que averiguar cuál es, en qué horario, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Saludos para todo el grupo también Terror de Tucumán, que así se llama el grupo. Un saludo enorme para ellos, muchísimas gracias por la buena onda. También están allí junto a nosotros escribiéndonos. Saludos para Mica. Sergio dice: me llamo Elías Argañarás y quería mandar un saludo para Mabel Albornoz. Muchísimas gracias. Están escuchando el programa, claro que sí. Un saludo enorme para ustedes. Hola, somos Mía, Nini y Ámbar. Queremos mandar saludo a mi tío, el pelado Chuchú. Estamos escuchando la radio con mi abuela Evangelín y está muerta de miedo bajo la colcha. Dice, no, por favor, un beso grande. Saludos para la abuela también. Muchísimas gracias por estar con nosotros ahí compartiendo el programa. Qué lindo, de todas las edades. La verdad que eso es gratificante. Sí, hay muchísima gente compartiendo el programa con nosotros y a nosotros eso nos hace muy bien. Me preguntan cuándo es la fecha de la Noche de Terror en vivo. Bueno, repito, pero lo vamos a ir diciendo en los otros programas también. Recuerden, viernes 15 de junio. Vamos a ir con la última historia de esta noche, que es la historia que repetimos. Darío cuenta que, bueno, esto que vamos a compartir se lo contó también su abuelo. Vivía en el campo hace muchos años. Bueno, debía volver de la casa de un amigo que estaba a un par de kilómetros de su casa, ¿no? Y esto en la zona este, en la zona de Cruz Alta, pero estamos hablando del año 45, hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? La cuestión es que, según él cuenta, venía con uno de sus primos que vivía también en su casa. Venían a caballo y venían conversando de las cosas que tenían que hacer al día siguiente, por un camino totalmente oscuro. Imagínense, en el campo, en Cruz Alta, por el año 45, no había absolutamente nada, salvo una casa a mitad de camino entre la suya y la casa a la que habían ido, y todo lo demás campo. Y en un momento ven a alguien, dice, como un... Primero les llamó la atención que vieron como una sombra que los pasó. Pensaron en algún instante que podía ser algún perro o algo, pero era solamente una sombra. Y luego ven hacia uno de los costados del camino alguien que caminaba, ¿no? Que al llegar hasta allí ellos en el caballo se dan cuenta que se trataba de una señora muy viejita, una señora encorvada, y que al pasar por el lado de ella cuentan que los caballos se pusieron como muy muy inquietos, ¿no? Pero no lo tomaron en cuenta en ese momento.
Según mi abuelo, le preguntó, abuela, ¿qué hace por aquí a esta hora? ¿Quiere que la acompañe? Y ella le dijo, no, no sigan por el camino, no sigan, vuelvan, vuelvan. Con una voz muy tenebrosa, como advirtiéndoles de algo. Esta historia la estamos relatando de nuevo a pedido. La vez anterior hay gente que quedó sin escuchar el final. Esta señora le dice con voz temblorosa que no vayan por ese camino. Se lo dijo 2 o 3 veces y luego siguió caminando hasta perderse por un caminito hacia el costado, ¿no? Por un senderito que había hacia el monte. Y ellos, extrañados, mi abuelo con su primo, decían, pero ¿a dónde va esta señora? No la conozco, qué extraño, porque ellos vivieron toda su vida en el lugar. Pero no le dieron mucha importancia y continuaron. De pronto, el primo de mi abuelo le dice que le había empezado a doler mucho, mucho la espalda. Y cuando mi abuelo mira, ve detrás de él, sentado en el caballo, una mujer completamente de negro, con una túnica que la tapaba casi por completo. Dice que él se asustó, quedó mirando mientras su primo le preguntaba qué le pasaba por su cara de asombro. Mi abuelo no podía creer lo que veía. Hasta que en un momento logra decirle, hay alguien sentado detrás tuyo. Y entonces él inmediatamente se da vuelta, pero dice que siente como un golpe, como algo que lo tira del animal al piso. Mi abuelo no sabía qué hacer. Imagínense en ese segundo, en ese momento, dudaba si seguir, si ayudarlo. Sentía muchísimo miedo. Y vio una sombra muy grande. Según él cuenta, el primo de mi abuelo, cuando estaba en el piso, ve una sombra que pasa sobre ellos, como si se tratara de un pájaro grande, que casi los tapó. Y mi abuelo también, en ese momento, cayó del caballo, como si hubiera sentido un golpe. Mi abuelo cuenta que estaba aturdido por el golpe y por la caída, ¿no? Y por el miedo de lo que estaba sucediendo, que no se explicaban qué es lo que pasaba. Y en ese momento aseguran que vieron a 5 mujeres caminando alrededor suyo, cada una con una vela encendida, y que detrás de ellas se arrastraba una víbora muy, muy grande. Ellos se quedaron inmóviles mientras estas mujeres cruzaban como en procesión, una detrás de otra, llorando en el camino, llevando esa vela, y solo miraban mientras mi abuelo sacaba un crucifijo. Dice que ellas iban como en otro mundo, ¿no? Mi abuelo, que tenía un crucifijo puesto, lo sacó y dice que esa víbora se quedó como cortando el camino y era tan grande que llegaba de un lado al otro. Se movía retorciéndose, una imagen que daba realmente muchísimo miedo, mucha impresión. Mientras aquellas mujeres se perdían en la oscuridad y solo podía verse la vislumbre de la vela que llevaban con ellas. Parecían flotar en el aire. Recién en ese momento cayeron en cuenta que iban cruzando por el cementerio, o cerca del cementerio. La víbora que estaba delante de ellos hacía unos ruidos, según dice mi abuelo, como si se tratara del llanto de un bebé. Luego de unos minutos se fue en dirección hacia el mismo lugar donde habían desaparecido esas mujeres, con dirección al cementerio. Ellos se levantaron todavía con mucho miedo, temblando, y salieron corriendo por el camino hasta llegar a la casa de mi abuelo. El primo, que vivía un poco más allá, no quiso seguir el camino. Por supuesto, se quedó allí a pasar la noche. Y al día siguiente, cuando contaron lo que había sucedido, volvieron con sus padres y algunos de sus hermanos hasta ese lugar, y dicen que encontraron como un camino quemado en ese lugar donde ellos aseguran que se había perdido aquella víbora inmensa que les causaba mucha impresión. Y fueron caminando hasta el cementerio. En la parte de atrás, pero del lado de afuera del cementerio, estaban los 2 caballos de ellos, aún vivos, pero con las patas comidas, muy lastimadas y llenas de gusanos.
Según cuenta mi abuelo, tuvieron que sacrificar a los animales allí en el lugar. Y luego se dieron cuenta que sobre una piedra grande que estaba a no más de 3 o 4 metros del lugar, estaba cubierta de sebo y el piso lleno de cenizas. Un lugar como si alguien hubiera preparado un altar, un pequeño altar para hacer los despachos. Sin tocar nada, se dieron vuelta y se fueron del lugar. Cuando volvían por el camino, se encontraron con don Beltrán, que era uno de los más viejos del lugar, y le contaron lo que había sucedido. Este señor les dijo que desde hacía unos meses que veían en la zona a unas brujas, decían ellos, que en realidad eran estas mujeres que iban a hacer sus despachos, sus trabajos en el lugar. He repetido esta historia porque hay gente que no ha podido escuchar el final porque le cortaron la luz la semana pasada, unas cuantas familias, y he querido en estos poquitos minutos que nos quedaban de programa repetirlo y espero que, bueno, hayan podido escucharla, ¿no? Muchas historias las que hemos escuchado esta noche, historias realmente interesantes. Agradezco a toda la gente que nos escribe. Para Fabiola de la Astenia, que está escuchando con su hijo Pablo, y con Rita también. Para todos los que nos escriben, que se toman un tiempito de hacerlo. Muchísimas gracias, verdaderamente. Pero por sobre todo, por apoyar esta idea de programa que ya tiene 21 años, acompañándonos cada miércoles. Y espero que nos acompañen también en la segunda noche de terror, que va a ser el día viernes 15 de junio, para que vayan agendando. Sobre las historias que hemos narrado, muchos se quedarán pensando en la veracidad de estas situaciones, ¿no? Siempre digo que nosotros no hacemos juicio de veracidad de estas historias, simplemente las relatamos. Pero también decimos que de la misma manera que existe el bien, también existe el mal. Y quizás esta noche, cuando te encuentres allí solo o sola en la profunda oscuridad y el silencio de la noche en tu habitación, sientas que hay alguien más cerca tuyo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen yo no creo porque a mí nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y espero que ustedes repitan allí en casa conmigo. No pasa hasta que te pasa. Hasta el próximo miércoles.